Recuerden. B, la oración del Padre Nuestro. Primero, santificado, reconocer su santidad. Venga tu reino, es pidiendo la salvación, hágase tu voluntad, que seamos santos y agradecidos y siempre andando en su voluntad. Dando hoy el pan de cada día, eso, dándolo hoy, el pan. Bueno, listo, entonces Dios les bendiga. En esta noche Amén. vamos entonces a estar dando continuidad con otro tema que también es trascendental para nuestra vida. Recordemos que estuvimos hablando del primero y segundo nacimiento y este tema es muy trascendental también para nosotros, como todos los temas que están en toda la escritura, ¿sí? Toda la escritura es la palabra profética más segura que nosotros tenemos y ahí es donde encontramos la salvación. Entonces, Amén. Hoy vamos a hablar de otro tema, vamos a estar hablando de convencimiento de juicio. Es un tema que a veces, en algunos casos, en algunos momentos, casi no se gusta que se hable de este tema. Pero este tema es también trascendental y es el motivo por el cual Dios envió a Jesús y es el motivo por el cual Jesús vino a hacer una campaña preventiva sobre ese lugar que se llama pues el infierno. Entonces, como tal, hoy vamos a estar hablando de convencimiento de juicio. Voy a apagar la cámara para poder empezar a pasar las diapositivas para que no se nos oigan enredaditos. Entonces, vamos a estar mirando un poquito de este tema. No sé, ustedes que tengan de pronto, que sepan de este lugar o que vamos a estar hablando, pues resulta que como este tema también tiene un objetivo principal. Entonces, este tema también tiene un objetivo general. Dice que es conocer y ser plenamente convencidos de la necesidad de nacer de nuevo para ser hechos hijos de Dios por la intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, apropiándose y manifestando las características de esta condición y así ser salvos de la condenación del infierno, ¿sí? Si nosotros nos apropiamos de esta necesidad, ¿sí? Vamos a estar necesitando, entendiendo que necesitamos escapar de la condenación en el infierno. Necesitamos nosotros escapar de ese lugar de tormento, ¿sí? Entonces, si nosotros no sabemos entonces nosotros, el tema de hoy es convencimiento de pecado, ¿sí? Que ese también lo encontramos, mi hermanito Guillermo dijo que tenía la cartilla, ¿cierto? Vamos a estar trabajando basado a esta cartilla. Pastora, ese es el capítulo 5. Sí, señor, de la cartilla... Muerte o separación. Convencimiento de juicio, sí, señor. Dice que bueno, conocer y ser convencidos por el Espíritu Santo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y ser arrojados al infierno. Resulta que a nosotros, toda la humanidad está establecido para todos, ¿cierto? Para todas las personas que
que nosotros morimos, que todos vamos a morir, ¿sí? Todas las personas vamos a morir, ¿sí? Está establecido para todos. ¿Por qué? ¿Por causa de quién? De Adán, ¿sí? Porque como cuando Dios lo creó, resulta que Adán no moría. Ajá. Adán no iba a morir. Pero por haber pecado, entró. Entonces ya todos, dice que todos morimos, ¿sí? Entonces, lo que es este tema, dice que fue Jesús. Jesús fue el que más habló de este lugar, ¿sí? Él es el que nos enseña de este lugar, porque dice que la existencia del infierno, o sea, por existir Jesús, es que hay un infierno, ¿sí? ¿Sí? Necesitamos nosotros saber cómo es que se ganó el hombre ese lugar, ¿sí? Porque dice que la paga del pecado pues es la muerte. Y recordemos cuando nosotros vimos en un comienzo el tema de convencimiento de pecado. Recordemos esta parte que dice que fue que Adán le dio orden al hombre y el hombre desobedeció porque él estaba en luz. Al desobedecer, pues entra la muerte. Sí. ¿Sí? Sí. Mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirá. Ahí le estaba diciendo que no fuera a comer de este árbol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él no, lo que ya sabemos en la historia de Génesis, que él pasa y comió, ¿sí? Del fruto que no debería haber comido, ¿sí? Y al comer el que entró, El pecado. dice que entró la muerte, y que la palabra muerte también se refiere a separación. Entra la muerte espiritual, ¿sí? Entró la muerte espiritual el día que Adán decidió comer Del fruto que del bien y del mal. que le dijo al Señor que no fuera a comer, ¿sí? Entonces entra la separación, porque como él estaba unido, Dios lo hizo unido en común unión, entonces no estaba la muerte espiritual, ¿sí? Recordemos que la muerte espiritual es separación del hombre con Dios, o sea, queda separado. No tiene esa común unión con Dios, no tiene no tiene la comunión, no está vacío, tiene un vacío en el corazón, ¿sí? Está separado de Dios. Y él respondió, y tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando ya dice, entonces que el hombre quedó que nadie busca a Dios, ¿sí? Que nadie lo busque, quedó separado de Dios, que no hay quien lo entienda. Esto es lo que ya vimos aquel día. Dice que acá que no hay quien haga lo bueno, todos se han descarriado, o sea, todos nos hemos descarriado, ¿sí? Todos nos hicimos inútiles, no había quien hiciera lo bueno, no había ni siquiera uno. Todos cogimos para el mundo, nos desviamos del camino de Dios. Todos nos fuimos al pecado, ¿sí? Entonces, que no agradaban a Dios. Entonces, también dice que
Dice que todos entonces nacimos esclavos del pecado y todos dice que hemos dejado a Dios. ¿Sí? Somos esclavos. Y dejamos a Dios, dice, porque si cambiamos la verdad de Dios por la mentira, ¿sí? Entonces, si cambiamos la verdad de Dios por la mentira, entonces como vimos en el primer nacimiento, recordemos cómo nacimos, esclavos, ¿cierto? Nacimos siendo esclavos de esa naturaleza de pecado, porque dice aquí que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su vergonzosos hombres con hombre, recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda justicia y fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino los que se complacen con los que las practican. O sea que son dignos de muerte, o sea, son dignos de condenación. ¿Sí? El que hace todas esas cosas, ¿sí? El que practica todo lo que va en contra de Dios. ¿Por qué? Recordemos que nacimos siendo enemigos de Dios, ¿sí? Entonces dice acá también que quedamos con un vacío en el alma, ¿sí? No ha cambiado. Con un vacío en el alma. Demora en pasar. Entonces nacimos con el vacío en el alma, ¿sí? Ese vacío, porque estábamos sin comunión, quedamos sin comunión con el Señor, un vacío. Ese vacío que dice ahí dice, porque el ruin hablará ruindades y el corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad, para hablar escarnio contra Jehová, dejando al alma la hambrienta y quitando la bebida al sediento, ¿sí? Una característica de un hombre que está separado de Dios. Dice que cuando está el hombre separado de Dios, busca en llenarlo con dinero, con mujeres, ¿sí? El mundo. Los placeres del mundo. Con licor, con las cosas del mundo, o sea, el hombre o la mujer, ¿sí? Dice que se busca llenar ese vacío, pero cuando no se encuentra ese vacío, sigue a la persona hacer las cosas, sigue el vacío ahí. Porque hay veces que se quiere llenar con compras, ¿sí? Que las personas quieren comprar y en el momento tienen la alegría, pero al otro día o más tarde ya tiene esa tristeza, como ese vacío ahí en el corazón, que no sabe por qué está triste. O cuando la persona se emborracha, que dice que está feliz y contenta y aparente, entre comillas, gozoso, pero al otro día o más tarde sigue con el vacío y queriendo volverlo a hacer. Está de busca, en busca, cómo llenar el vacío que quedó en esta separación, de esta muerte espiritual. ¿Sí? Guayabo moral. Señor. Eso se llama guayabo moral. El del otro día. Tristeza de haber gastado la plata. Sí, también.
y no poder llenar lo que uno busca. Sí, porque no encuentra cómo llenarla. Dice que busca, el ruin hablará ruindades, su corazón fabricará iniquidad. ¿Sí? Entonces, la persona busca y busca cómo quisiera llenar ese vacío que quedó allí, pero no se puede llenar con las cosas del mundo. Por más que la persona intente, haga allí, vaya allí, corra allí, haga una cosa, haga la otra, siempre va a estar ese vacío ahí en el corazón. ¿Sí? Porque la persona no lo podrá llenar porque ese vacío. Señor. Que una cosa que hay que destacar es que las personas buscan llenar el vacío, por ejemplo, los grandes actores y artistas y buscando llenar el vacío y terminan que no lo llenan y terminan suicidándose, quitándose la vida. Y ese vacío solo lo llena el Señor. ¿Sí? Uh-huh. Solo se puede llenar cuando el Señor viene a ser morada en el corazón. ¿Sí? Entonces, con esa situación que pasó, entonces el pecado dice que ha hecho división entre Dios y los hombres, y el hombre. Cuando se refiere palabra hombres, se está refiriendo a hombres y mujeres en general. Uh-huh. ¿Sí? Recordemos que lo explicamos en el primer nada. Entonces, no es que se está diciendo que solo el hombre varón, no. Está diciendo hombre, la Biblia se refiere a hombres y mujeres. ¿Sí? Sí. Entonces, dice ahí que el pecado ha hecho división, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. ¿Para no oír qué? La verdad, ¿sí? Para no oír la salvación, ¿sí? Entonces, si hay esa división entre Dios y el hombre, necesitamos que nosotros, no, pues ya llevaron 10 blancas, que Dios llene ese vacío que ha quedado en la persona, ¿sí? Porque todos estamos muertos por el pecado. Por el pecado. Todos nacimos muertos. Todos estamos muertos por el pecado. Cuando hablamos de muerte, es separados, muertos en vida espiritualmente. Esa muerte espiritual. Profe, ¿sí? Perdón, la interrumpo. Nacimos así. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Sí, señora, tranquila. Profe, la muerte Sí, hermanita, espiritual es la segunda muerte, ¿verdad? Primero es la muerte espiritual, ya vamos para allá para hablar de las otras muertes. Ah, ¿sí? es la primera. Ya vamos para allá. Ajá. Quedamos muertos espiritualmente, sí señor. Quedamos separados de Dios, muertos en vida. Pero es la primera muerte, ¿sí? Sí, sí señor. Ah, ok, gracias. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaba muerto en vuestros delitos y pecados. Uh-huh. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? Por gracia sois salvos. Entonces la verdadera riqueza es tener a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo y su palabra. ¿Sí? Necesitamos nosotros. Entonces, ya vimos ahí la muerte que entró en el hombre por causa del pecado, ¿sí? Que fue la muerte espiritual. Después pasa la muerte física, ¿sí? La muerte física, que es la que dice que acontecerá a todo. ¿sí? Esa muerte va a acontecer a todo. Está establecido, dice que de la manera que está establecido, que el hombre muera una sola vez. Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio.
Entonces, resulta de que la muerte espiritual, digo, la muerte física, va a acontecer a toda la humanidad, a todos nosotros. Ujú. ¿Cómo es la muerte física? Es que el hálito de vida sale de la nariz, queda el cuerpo allí, en la tumba, en el ataúd, y sale de allí el alma y el espíritu. ¿Sí? Entonces, dice acá, de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, Pastora, el juicio. pastora, Sí, hermanito, dígame. ahí es donde se desmitifica la famosa reencarnación. Que solamente se dice que hay una sola muerte. Y hay mucha gente que cree que, y muchas religiones que creen que cuando una persona muere, el espíritu va a dar en un animal o en otra persona. No, ya vamos para allá. Reencarnación. Sí, señor, ya vamos para allá. Entonces dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice que la muerte es consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque Dios no hizo al hombre para que muriera. ¿Sí? Recordemos cómo lo hizo. Dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por tanto como el pecado entró, recordemos la palabra, entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces, vemos ahí cómo queda. Vamos a ver. Entonces queda aquí el cuerpo en la tumba. Solo el cuerpo, pero el alma y el espíritu, Han salido. ¿sí? El alma y el espíritu, ¿dónde estarán? Porque recordemos que hay vida después de la muerte. Y es por el cual nosotros necesitamos prepararnos. Necesitamos prepararnos porque resulta que lo único que nosotros no podemos comprar, no tenemos comprado. Pues ni la salvación ni nada porque no tiene precio. Pero la muerte, hay veces, es una de las cosas que uno a veces no tiene como en cuenta, no se prepara o no piensa en esa parte, ¿no? Porque vemos que después de la muerte hay vida. La Biblia dice que el alma y el espíritu tienen vida. Y va a ser resucitada, ¿sí? Resucitará en unos para vida y otros para condenación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que la persona, cuando hay una muerte, queda el cuerpo allí en la tumba, en el ataúd, luego se lleva el alma y el espíritu no quedan, ¿sí? Quedan. Entonces, vamos a ver aquí qué pasa. Entonces, esa sería la primera muerte. La tercera muerte, dice que es la muerte perpetua. Es por lo cual nosotros vamos a estar hablando en esta noche de este tema. ¿Sí? La muerte perpetua. ¿Sí? Que esta muerte perpetua es estar separado de Dios. Dice que por siempre. Es estar separado de Dios. Por siempre. ¿Por qué? Entonces vemos aquí que dice, a los que hicieron
lo bueno saldrá la resurrección de vida. Para los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Sí? Entonces, el alma y el espíritu, si la persona conoció a Jesús, si la persona nació de nuevo, como dice Jesús allí, que el que no naciere de agua y el espíritu no entra al reino de Dios. La persona, el alma y el espíritu, dice que van a la presencia del Señor Jesucristo. Pero, y si no conoció, dice que va a un lugar, ¿sí? Es un lugar donde va a ir el alma y el espíritu. Entonces, nosotros encontramos en la escritura que cuando una persona no conoció a Jesús ni nació de nuevo, vemos lo que le sucederá. Esto es lo que le sucederá. Nosotros podemos ver en la escritura un ejemplo claro de las tres muertes. Vamos a leer vamos a leer acá en Lucas 16, si alguien quiere leerlo. Vamos a ponerle bien atención a esta historia que fue real, contada por Jesús. Vamos a leer desde Lucas 16 al 31. No sé si quién quisiera leerlo. 19 al 21. No, sí, Lucas 16 del 19 al 21. Eso sí. Al 31, perdón. El 31. Ya lo buscaré. El 16. Vamos a leer esta historia. Le vamos a poner cuidado a esta historia. ¿Cómo es que es este lugar inicialmente para la persona que no Había un hombre conoce rico. a Dios? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá, pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas, oídle. Oídle. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, por si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeres a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán
persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. Así es. Vemos ahí, esta historia es muy Ujú. real, ¿sí? Entonces dice que este hombre era un hombre que era, aquí aquí dice que era un hombre, ¿cierto? Leímos ahí la historia que es un hombre rico, era rico, que se vestía de lino fino y hacía banquete con esplendidez. Quién sabe cuántas veces hacía, siempre estaba celebrando con banquete. Mm, Siempre él estaba ahí, ¿sí? Pero ajá. también estaba allí de que el mendigo llamado Lázaro estaba echado ahí a la puerta, lleno de llagas. ¿Mm? ¿Sí? Pero ahí podemos ver, nosotros en esta historia podemos ver que Dios no mira a la persona por la plata que tenga, cuánta plata tiene cada uno, no mira el color, si es negro, si es blanco. Dios no hace eso, porque a todos nos creó y nos dio la misma opción de salvación, a Ajá. todos, ¿sí? Dice que para todos. Dios manda a Jesús a morir, no lo mandó a morir por unos, dice que por todos, ¿sí? Por toda la humanidad, ¿sí? Por Juan todos, 3:16 para que todos- por todo lo mandó a morir, ¿sí? Entonces, por eso dice que de tal manera él amó Dios al mundo y ha dado Ujú. a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿sí? Porque Dios no hace sección de personas, ¿sí? O sea que él no mira si la persona, si es indigente, ¿sí? Él respeta la condición, dice que a todos nos respeta por igual. Él nos mira a todos por igual, porque todos somos personas, ¿sí? Él no está buscando quién tiene mejor posición o quién tiene más plata para respetarlo. Nosotros quizás sí hacemos eso. Cuando nosotros quizás miramos eso, porque vemos cuando hay una persona que llega, una persona con tal vez posición económica, eso se mira diferente, ¿no? Sí, Pero cuando viene una persona que no andrajosa. llegue en un carro, que no llegue, no traiga un presente, antes que llegue, que tenga cosas. Entonces, ¿cómo nosotros miramos a esta persona? Entonces, por eso aquí nos da el ejemplo de este rico Lázaro. Dice que Jesús también nos amó a todos por igual. Dios nos amó enviando a su Hijo para que todos seamos salvos. Y Jesús también nos amó a todos por igual. Dice que Él no vino a condenar Amén. el mundo, sino que el mundo sea No para salvo salvo por Él. por él. Él vino a redimirnos de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque nos ama. Jesús vino a reconciliar Al mundo. con Dios a los hombres. Nos vino a reconciliar a todos, ¿sí? Porque todos estábamos Muertos. ¿sí? Esclavos. Todos nacimos muertos espiritualmente, ¿sí? Entonces Él vino a reconciliarnos con Dios. Vino y se hizo obediente, dice que obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz, ¿sí? Y se hizo obediente hasta la muerte de cruz para salvarnos a todos. Entonces el asunto es si nosotros creemos. Si nosotros creemos en Jesús, como lo dicen las Escrituras, ¿sí?
Él dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Que resaltan para vida eterna. Sí, porque dice que Él es la puerta, Él es la vida, Él es la resurrección, la luz del mundo. ¿Sí? Por eso dice que antes que nosotros lo amáramos, Él ya nos había, Él nos amó primero, dándonos vida. Ujú. Por eso Él dijo, el que viene a mí, Yo yo no le no echo. le echo fuera. ¿Sí? Dios no quiere que nosotros vayamos a ese lugar de tormento, ese lugar terrible. Él quiere lo mejor para nosotros, que En ese- nosotros vengamos a Él. Ujú. ¿Sí? Dios dice que Dios no hizo el infierno para el hombre, lo hizo para el enemigo y sus ángeles, pero el hombre se lo gana con su desobediencia. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Entonces vemos aquí que el rico debe ser salvo. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Pero como el hombre dice que como él se pensó mejor en disfrutar, ¿sí? Pero ahí él no se perdió porque fuera rico, Mm, es porque no supo aprovechar esa riqueza, No ¿sí? se arrepintió. Prefirió despilfarrar, y prefirió malgastar, pero Y dice que menospreciar. y allí que ni siquiera, tal vez, no sabemos, ni un pancito le habrá botado allá a Lázaro, ¿no? Ajá. Entonces dice que y él ansiaba allí saciarse de esa migaja, que al menos cayeran de la mesa de este rico, que él estaba allí con una lepra, que sabe qué era lo que tenía él allí en su cuerpo, ¿sí? Pero cuando muere el mendigo, dice que fue llevados por los ángeles al seno de Abraham. Y muere también el rico. Imagínate que acá el rico tal vez no pensó que él iba a morir. ¿Sí? ¿Sí? Él pensaba, disfrutaba su vida. ¿Sí? Pero él no pensó que él iba a morir. Entonces cuando muere, bueno, listo. Y en el Hades, cuando alzas a Abraham y a Lázaro en su seno, dice que como allí ese era un lugar donde el que estaba en el seno de Abraham no podía pasar, allí al Hades. Sí, hay un abismo, una separación que el que está allí no puede pasar allí, pero sí dice que allí miraba lo que al otro le estaba aconteciendo. Por eso es que dice acá, cuando muere el rico, ¿sí? Dice que en el Hades alzó sus ojos, dice que murió también el rico, dice que en el Hades él alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ¿cómo serían esos gritos, no? Ah. Ten misericordia de mí. Dice que y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cómo sería el grito que él decía? O sea que imagínese que quizás nunca miró a Lázaro allí, no, nunca pensó que iba a necesitar de Lázaro algo. Vaya allí, dice que al menos moje. ¿Cómo sería allí esta situación que dice que al menos que moje el dedo y una gota de agua para que le refresque su lengua? O sea que allí gusta y siente, ¿sí? Ajá. Dice que y la persona cuando va a ese lugar gusta y siente, ¿sí? Y también dice que la persona también allí puede oír, porque dijo, y recordar, porque dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males.
pero ahora ese está consolado aquí y tú atormentado. Y vea que, como le dice aquí, además de esto, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Ah? O sea que no podía, por más que el uno quisiera pasar allí, no podía pasar acá. No podía porque había una cima con ese. Entonces, allí recordó. Entonces, el rico, estando allí, ¿qué hizo? Recordó. ¿Qué recordó? A sus hermanos. Recordó que aquí le habían quedado 5 hermanos, o sea que con él eran 6. ¿Sí? ¿Qué le dice? Te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi padre 5 hermanos para que les testifique tormentos. ¿Cómo sería esas súplicas que estaba allí diciendo el rico? ¿Cómo sería el desespero? Y el desespero, ¿sí? El desespero al querer salir de allí, que sus hermanos, recordó de una vez que aquí en la tierra le habían quedado unos hermanos, ¿sí? Le recordó de una vez. Entonces, ese rico, como el rico sí fue enterrado, ¿cierto? Pero no registra, pero como tenía plata, me imagino que lo enterraron en un buen cementerio, un buen entierro. Pero me imagino que a Lázaro, por ahí fue, yo creo que dejado en el olvido. ¿Sí? Entonces hasta los perros se lo habrán comido, no se sabe. Porque como el rico sí tenía momificaron. plática. Sí, como Le el hicieron el rico sí taxidermia. tenía plática, haberle hecho un buen entierro. Pero como el Lázaro no tenía plática, porque a veces lo importante es a veces la plática, ¿no? La posición social. La posición, ¿sí? Entonces, Por eso dice, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vale? sí, eso es así. Entonces, El oropel. entonces dice que él fue y recordó a sus hermanos. Y entonces le dice que le envíe a la casa de mi padre para que ellos también no vayan a venir allí. Entonces Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Entonces, ¿quiénes serían Moisés y los profetas? Nosotros tenemos el libro, ¿sí? Tenemos ahí donde nos habla ahí el libro de Moisés, de los Salmos, ¿sí? Tenemos ahí todo donde nos está hablando de la promesa, ¿sí? Entonces, él les dijo, no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos y de entre los muertos se arrepentirán. Y vemos que ya uno vino de entre los muertos. ¿Quién fue? Jesús. Jesús vino de entre los muertos. Jesús fue resucitado por Dios. Dios resucita a Jesús porque Él ya estuvo allí por nosotros, ¿sí? Él ya fue por nosotros. Él ya estuvo allí por nosotros. ¿Sí? Entonces, y no nos arrepentimos. Si no creemos en Jesús, no creemos en su palabra, tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos ahí todos los escritos de Moisés, de los profetas. Para nosotros, para que ellos no vayan a ese lugar de tormentos. Cuando él dice padre Abraham, o sea, quiere decir que él era judío. ¿Sí? Que él conocía allí la ley, conocía
Conocía ese lugar. Conocía lo que tal vez una vez es como nos pasa, ¿no? Nos Ajá. enseñan, pero no le ponemos como ese sentido. No le ponemos sentido. Pero dice que de todos nosotros tendremos que darle cuenta a Dios. Entonces, hoy en día nosotros también tenemos la palabra profética más segura, tenemos a Moisés, tenemos los salmos, tenemos a Pedro, tenemos al apóstol Pablo que está escrito, tenemos el testimonio de Jesús. ¿Sí? Si nosotros no lo hacemos es porque no queremos. Entonces, esto es una historia contada por Jesús. Ujú. ¿Sí? Dice que ahí recuerda todo, que hoy es una historia donde allí, este hombre, cuando él dice Padre Abraham es porque entonces él era judío. Dice, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sí? Entonces, dice que además que recuerda todo, recordó su familia, recordaba su familia, tenía sentimientos, ¿sí? Tenía sentimientos porque le dice, te ruego pues, Te Padre, ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. imagínese, o sea que él recordó allí que sus hermanos se quedaron acá en la tierra, pero sus hermanos que quizás, ¿no? Porque, ¿qué pensarían? No, pues mi hermano como aquí estaba bien, me imagino que allí en la otra vida va a estar bien. Pensarían, ¿no? O sea que no creyó a la palabra de Dios. Dice que él no creyó a la palabra de Dios, a Moisés y a los profetas. ¿Sí? Entonces, vemos ahí que esta historia del rico y Lázaro, cuando vemos que el rico no le aparece nombre, ¿por qué será que no le aparece nombre? Resulta de que como nosotros todos tenemos un libro que se llama el libro de la vida, perdón, todos no, hay un libro que se llama el libro de la vida y ahí donde está escrito el nombre de todos, ¿sí? Ujú. Entonces, ahí vemos que el nombre del rico no estaba escrito allí. ¿Por qué? Porque resulta que él se perdió. ¿Y por qué aparece registrado solamente el nombre de Lázaro? Porque el nombre de Lázaro sí se salvó. ¿Sí? Entonces vemos acá que dice, eso le sucedió allí al rico Lázaro. Dice, entonces, aquí vemos posteriormente lo que sucederá. Después de que la persona, dice, ha sido echada en el Hades, después, dice, el mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Resulta que de pronto algunas personas o muchas personas estarán diciendo, las que están allí en el Hades, ¿por qué están allí? ¿Por qué está su alma y su espíritu allí atormentado? Porque el Hades es un lugar de tormento. Dice que el Hades, la persona está allí, está cubierta con una llama. ¿Ustedes se han visto la vela? Esa cuando sale la llamita y hay como un pábilo ahí dentro. Ujú. Siempre así está la persona allí en el Hades. El pábilo de la persona y la llamita es lo que la está allí. Entonces la persona está allí
de pronto quizás pensando porque está en ese lugar, dirá que, pues, que de pronto aquí hacía buenas obras, que quizás aquí hacía buenas cosas, que no se merece estar en ese lugar, que de pronto muchas personas se estarán preguntando de los que están allí, ¿sí? Porque no, de pronto no saben la verdad, la realidad, porque a veces nosotros, el Señor nos llama, nos habla, pero nosotros de pronto no entendemos. Dice que hoy nosotros no tenemos excusa, ¿sí? Hoy no tenemos excusa porque dice que va a comparecer delante de Dios y los libros serán abiertos, ¿sí? Entonces, después de esto, la persona va a salir de allí del Hades, el cuerpo, el Espíritu. el alma y el espíritu, y van a ser juzgados. Primeramente, van a buscar su nombre si se encuentra allí en el libro de la vida. Y si el nombre no se encuentra en el libro de la vida, y luego van a buscar allí en el libro de las obras, y allá hay unas pruebas que lo están juzgando, ¿sí? Hacia allá hay unas pruebas porque dice que minuto a minuto, segundo a segundo, nosotros tenemos todos un libro de contabilidad. Recuerda que se lo hablamos en el convencimiento de pecado. Que todos tenemos un libro de contabilidad donde se está escribiendo hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, la motivación, la intención por el cual nosotros pecamos. Todo lo que nosotros hacemos está allí escribiendo. Entonces, si la persona dijo 5 mentiras, ¿cuántas mentiras escriben? Pero una sola mentira la dijo en el día 5 veces. ¿Cuántas veces se escribe? Dice que se escribe las 5 veces. Así sea las 5, así sea una sola mentira, sea la misma. Si 5 veces pensó una cosa que no era, 5 veces se escribe así sucesivamente, se está allí llenando el libro de las obras, ¿sí? Si una persona, digamos, enseñó algo mal y la persona partió, y eso que enseñó y lo sigue replicando los que quedan acá, a esa persona que partió, que ya murió, se le sigue escribiendo el libro de las obras, ¿sí? Porque aquí quedan las personas haciendo lo que él enseñó mal, algo que no era. Entonces, para una persona ser juzgada necesita una sí. La persona no va a ir a ser juzgada porque sí, como por ejemplo aquí en la tierra, una persona que es juzgada cuando va a ir a ser condenada, llevada a una cárcel, se necesita el juez, se necesita las pruebas, se necesita el arma o por lo que le estén acusando, se necesita sus testigos, ¿cierto? Y luego le dan la condenación, los años que allí le digan. Pero en este caso, este castigo, esta condenación es por los siglos de los siglos. Aquí no es por un tiempo. Tal vez allí en la cárcel es por un tiempo o a veces las condenan, ¿cómo se dice ahí? Las condenan, quedan condenadas o sea, todo el tiempo. Cadena perpetua. Cadena perpetua. Exacto. Entonces la persona allí no puede salir porque ha sido juzgada. Así lo mismo la persona aquí en este juicio que va a haber, ¿sí? La persona va a ser condenada, juzgada, ¿sí? Por lo que esté aquí, lo que esté allí escrito en el libro de las obras.
y también si no encuentra el nombre en el libro de la vida, porque el nombre, por eso es que nosotros debemos orar. Padre, que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Pero ahora, cuando ya se lo tengo acá con Enrique. Nosotros no debemos orar que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, no. Que no se vaya a borrar del libro de la vida. No tiene, ¿Por qué? Porque nosotros ya nacimos con el nombre escrito en el libro de la vida. Ujú. Entonces, Padre, por favor, que mi nombre no se vaya a borrar del libro de la vida. No que el nombre se escriba en el libro de la vida porque ya está escrito. Que no se vaya a borrar, es lo que necesitamos pedirle a Él en la oración. ¿Sí? Entonces, después de esto, dice, vi a los muertos, entonces será juzgado de acuerdo a lo que está escrito allí en su libro. Compadecerá y sus libros serán abiertos. Entonces también dice acá, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Sí? Cuando dice grandes y pequeños, quiere decir que también se van a condenar niños. ¿Sí? Porque los niños, cuando ya el niño tiene uso de razón, cuando ya el niño ha abierto sus ojos, cuando ya el niño sabe qué es el pecado y lo hace, ya el niño se le empieza a escribir en el libro de las obras. ¿Sí? Entonces, es la necesidad de que todas las personas conozcamos a Jesús para nosotros poder ser guardados de ir a ese lugar de condenación, ¿sí? Porque dice que allí van a ser juzgadas todos, de acuerdo a lo que está escrito en cada uno de los libros. Ujú. En el libro de las obras, perdón. Será juzgado de acuerdo a lo que está escrito allí en el libro de las obras. Entonces, cuando uno va a entrar a un lugar, cuando uno va a entrar allí a un lugar, por ejemplo, nosotros vamos a entrar a un lugar que nos piden un requisito como la cédula. Preguntan, deme su número de cédula. Y si la persona no aparece ahí, no nos dejan entrar, ¿no? No puede entrar. Entonces, asimismo allí, si la persona allí en el libro buscan el nombre y si el nombre de la persona no está, ¿será que podrá entrar? No puede, ¿sí? No puede porque dice que la persona tiene que aparecer su nombre allí escrito, ¿sí? Cuando se borra el nombre es porque la persona se ha perdido, ¿sí? Como le pasó a la historia que acabamos de leer del rico y Lázaro. Si se borró el nombre del rico fue ¿por qué? Porque él se perdió. Y el nombre de Lázaro dice que no, porque él se salvó. ¿Sí? Entonces, vi a los muertos grandes y pequeños delante de pie ante Dios, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice que, pues aquí, si no aparecerá su nombre en el libro de la vida, pues entonces no podrá ser salvo el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré delante de mi Padre, delante de sus ángeles. O sea, que quiere decir que van a haber otras vestiduras. ¿Sí? Entonces dice que después de esto que la persona ya es juzgada, ya está esa sentencia, ya la persona será echada en el lago de fuego y azufre.
¿Sí? ¿Sí? Dice que es un lugar de tormentos. Dice que, y el diablo que los engañaba. Dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Segundo. ¿Sí? Entonces vemos aquí, el enemigo también va a ser lanzado allí a este lugar, porque el infierno pues no ha sido estrenado. Las personas que ahorita están muriendo sin conocer a Jesús, sin conocer a Dios, están cayendo directamente al Hades, ¿sí? Están yendo allí a este lugar que se llama el Hades, que es donde es un lugar de espera para después salir de allí al juicio del gran trono blanco, ¿sí? Después de ese juicio, posteriormente, la persona ahí se va a ser juzgada, así va a ser lanzada al infierno, ¿sí? A ese lugar donde dice que ahí está la llama que nunca se apaga, ¿sí? Entonces, dice que allí irán estas personas, dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, que arde con fuego y azufre, que esa es la muerte segunda. O sea que todas estas personas van a ser lanzadas a este lugar de tormento. Qué miedo. ¿Sí? Entonces, al nosotros mirar esto, podemos ver el amor de Dios tan grande con nosotros. ¿Sí? Amén. Ese amor tan grande que al ver a la humanidad perdida, traza un plan de salvación. Traza este plan de salvación, ¿para qué? Para que nosotros podamos conocer a la verdad que es Jesús y poder escapar de este lugar de tormento, porque este lugar de tormento es un lugar real. Ajá. Es un lugar donde las personas van a estar excluidas de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. ¿Sí? Dice que allí, dice que el enemigo también que los engañaba fue lanzado. ¿Sí? Fue lanzado allí. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, que allí va, es un tormento. Allí las personas van a estar día y noche, porque allí va a haber, allí la persona Jesús. dice que allí la persona, el día para las personas allí va a ser como la noche de nosotros, y la noche de ellos va a ser como densas tinieblas, que ni siquiera se va a ver que hay una persona cerca. O sea, es un lugar terrible que no se lo podría uno desear a nadie, ¿sí? Dice el lloro y el crujir de dientes. Sí, dice que es un lugar de castigo para los ángeles caídos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. También dice que la muerte y el Hades. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que está en la muerte segunda. También dice que la muerte y el Hades. Ya lo pasamos aquí. No hizo el infierno para los hombres. Pero el hombre se lo ganó, ¿por qué?
por su desobediencia, ¿cierto? El hombre se gana el lugar de tormento por haber desobedecido. ¿Sí? Dice que también la bestia y el falso profeta serán allí lanzados. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Estos son los únicos dos que van a ser lanzados vivos a ese lugar de tormento. Los que adoran a la bestia. Dice. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su arte de los santos ángeles y el cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Son los pecadores no arrepentidos. Aquí vemos aquel día las personas que no se arrepintieron, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas y fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea que cada persona, Dios no va a enviar a nadie al infierno, porque ya Dios trazó ese plan de salvación para todos nosotros. Dice que nosotros decidimos si nosotros vamos o la persona va a condenación. ¿Sí? La persona sola decide. Dice porque Dios respeta la decisión de la persona. ¿Sí? Dios no va a obligar a nadie. ¿Sí? Él no va a obligar a que las personas se vayan al infierno ni tampoco se vayan al cielo. ¿Sí? Él quiere que todos nosotros seamos salvos. Él quiere que todas las personas seamos salvos. Que ninguno perezca, sino que todos procedan. Ninguno vaya a perecer. Ajá. Pero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la Biblia. todos debemos proceder al verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Si una persona tiene el verdadero arrepentimiento, conoce a Jesús, es salvo, nace de nuevo. Amén. Pero nosotros debemos saber cómo hacerlo. Dice el cuerpo y el alma. No temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma en el cuerpo y el cuerpo en el infierno. O sea, no tener miedo a aquel que mata el cuerpo, porque dice que el alma no puede matar. ¿Sí? Debemos temer a aquel que mata es al alma y al espíritu y es destruido ¿dónde? En el infierno. ¿A quién es? Al Señor, que es el que tiene el poder para hacerlo. O sea que nosotros necesitamos es estar preparados. ¿Sí? Dice, los que le añaden o le quitan al libro de esta profecía. Dice que el que le añade o el que le quita a la palabra de Dios también van a ser condenados. Por ejemplo, si nosotros decimos, la palabra de Dios dice que nosotros debemos tener muy en claro las palabras de Jesús, tener muy en claro qué es lo que nos dice a nosotros que debemos hacer. Sí, ¿sí? Y si nosotros de pronto le añadimos o decimos que Jesús es el mismo, que Jesús no es el Hijo de Dios, ¿será que le estamos añadiendo y quitando? ¿Ustedes qué dicen? Si decimos que no es Hijo de Dios, ¿le estamos
Quitando. Entonces dices que los que le añaden o le quitan el libro de esta profecía, Otra vez. van a ser condenados. ¿Sí? Ujú. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que nosotros hay una parte que dice, ay del que le quita. Ujú. Entonces nosotros no debemos quitarlo porque la palabra de Dios es verdad. Sí, si Él lo dice, así es. Los que no recibieron el evangelio. ¿Sí? Dice, más cualquier ciudad o aldea donde entréis informaos quien en ella sea digno y posáis allí hasta que salgáis y al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea que nosotros, dice que las personas que no reciben el evangelio también van a ser condenadas, ¿sí? Van a ser condenadas allí, en ese lugar de tormento, porque dice que Dios, nosotros dice que hay unas razones por las cuales Dios no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Porque dice que porque Dios nos ama, porque dice que de tal manera amó Dios a su Hijo, Al mundo. De tal manera de Dios tal amó. manera amó Dios a su Hijo, aquel que crea no se pierda, ¿sí? En Jesús, en nosotros sí creemos. Creemos en Jesús. Envió Dios a Jesús a evitar que fuéramos al infierno. ¿Sí? Dice que nos amó más a nosotros que a Él mismo. Que amó más a nosotros que a su Hijo. Pero Él ya lo hizo. ¿Sí? Pero la decisión ahora de quién es mía y suya. No podemos culpar a otro. ¿Sí? Lo que vaya a suceder. ¿Sí? No podemos culpar a otro que si va al infierno, que es por culpa del otro, es por la decisión de cada uno. Entonces, tremendo ahí porque si la persona no decide y después empieza a culpar, ¿sí? La Biblia dice que por su propio consejo lo determinó. Bueno, nosotros leemos allí en Job 18:5, ahí podemos nosotros escribir allí este lugar. También dice que Dios no quiere que la persona se pierda. Dice que Dios manda todo, Dios manda a todos, a toda la humanidad que nos arrepintamos. Y si nosotros no lo hacemos, si no nos arrepentimos, Dios dice que nos va a pedir cuentas a todos. Dios manda que a todos nos arrepintamos, porque todos hemos hecho lo malo delante de Él, ¿sí? Él da una oportunidad de arrepentirnos, de saber, pero debo saber cómo me arrepiento, cómo me convierto y cómo me vuelvo a Dios. ¿Sí? Necesitamos nosotros saber cómo hacerlo, porque necesitamos nosotros conocer realmente cómo se hace estos paso a paso, ¿sí? Dice también que en el momento que la persona es convencida, dice que por eso es que nosotros debemos orar para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. No que sean escritos, sino que no se vaya a borrar. Y por Jesús nosotros, por causa de Jesús, tenemos la oportunidad de ser salvos. Amén. Pero eso depende de nosotros, de las decisiones que nos lleva a cuál lugar.
nos va a llevar al lugar que nosotros decidamos. Dios no hace sección de personas. Los que hacemos acepción de personas somos nosotros. Porque de acuerdo a la apariencia uno mira el corazón, ¿sí? De acuerdo a la apariencia es que uno mira a las personas, pero Dios ¿qué mira? Dios mira el corazón. ¿No? Para Dios no hay ricos, no hay pobres. Todos tenemos la misma oportunidad, ¿sí? Todos tenemos la oportunidad. Amén. Todos tenemos esa oportunidad. Dice que Dios no hizo el infierno para el hombre, lo hizo para el diablo y sus ángeles. Pero como el hombre desobedeció, también va a ir a ese lugar. Pero Dios no lo hizo para él. Dios muestra su amor que nosotros, para con nosotros, para Aún que siendo no fuéramos pecadores, Cristo murió por a ese nosotros. lugar. La decisión está en nosotros. Si nosotros obedecemos, creemos en Jesús, tendremos la oportunidad de nosotros ser salvos porque Jesús vino a hacer esa campaña preventiva contra, ¿sí? Dios dice que no quiere que nadie se pierda, pero Él no puede obligarlo a ser salvo. Ujú. Él no puede obligar a las personas porque Él respeta la decisión de cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso dice que Dios creó al hombre a libre albedrío. Lo que él Ajá. quiera escoger. Ujú. Dice acá también que el infierno es descrito como un lugar de, dice que de el castigo del fuego eterno. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ujú. Judas 1:7. Pena de eterna perdición. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses. También dice que se llama también un lugar de condenación. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Sí? Como esa comparación que le hace a la humanidad, ¿no? ¿Cómo podremos escapar? Dice, prisiones de eterna oscuridad. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También se llama como lugar de tinieblas. Un lugar, estoy pasando muy rápido. Dice, y el siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el grugir de dientes. ¿Sí? Entonces, dice que ahí estará al siervo que fue inútil o echado en ese lugar de tormento. Un lugar de tormentos. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Como la historia que leímos ahorita, ¿cierto? Que es un lugar de tormentos. Allí las personas no tienen reposo día y noche. Por los siglos de los siglos, las personas van a estar allí condenadas, atormentadas por todas estas cosas, porque dice que allí van a estar todas las enfermedades, ¿sí? Excepto el Alzheimer, los ciegos y los sordos. De resto, todas las enfermedades van a estar allí en las personas que se pierden, ¿sí? Y que es un castigo eterno. ¿Por qué? Porque allí, sigamos,
si dice que allí la persona no quería, digamos, allí van a ser gastadas sus fuerzas, ¿sí? Allí va la persona, le va a dar sed, le va a dar hambre. Dice que sus pasos serán vigorosos, ¿sí? Dice que sí se va a cansar, pero no va a tener oportunidad de salir de ese lugar, porque ya su mismo consejo lo precipitó para ir a ese lugar, ¿sí? Allí dice que serán gastadas de hambre sus fuerzas, va a perder la persona las fuerzas, allí la persona siempre va a tener miedo, buscando un lugar porque allí es unas densas tinieblas, según en la noche para los que van a estar allí, porque en el día el día de ellos va a ser como la noche de acá, pero las densas tinieblas es tiniebla, realmente tiniebla. Dice que ellos allí se van a comer su propia carne, van a beber su propia sangre, rodear su piel, ¿sí? Va a recordar todo allí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿quiénes serán los justos? Los que Dios no inculpa de pecado. Aquella persona que Dios no inculpa de pecado es la que va a ir a la vida eterna. Porque Dios es justo y Dios da a cada uno según merece. Retribuye. ¿Sí? Sí, Señor. Dice el fuego, también es un lugar que se llama fuego eterno. El fuego eterno. Por tanto, si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échalo de ti. Pues mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies. O sea que mejor decir, prefiero vivir. ¿Sí? No sé hasta ahí, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, yo creo que las experiencias que uno tiene con la humanidad, de cuando dicen que Dios es amor y que Dios no va a castigar, y que le ponen el ejemplo del padre, que uno como padre, ¿cómo va a castigar a un hijo de esa manera? Pero lo que pasa es que la Biblia no dice que Dios castiga, sino que ahí están los dos caminos, No. el que quiera escoger tiene su fin. Ujú. Sí, claro, porque Dios no va a obligar a nadie. Dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Él ya dio el plan de salvación para aquel que cree, Claro. lo reciba. Sí, porque Dios no Por eso quiere que Jesús, la humanidad se pierda. Y da el libre albedrío. Sí, Él dice que Él no quiere que nadie se pierda. sí. ¿Sí? Dice que no quiere que ninguno nos perdamos. Pero las personas a veces no le prestamos atención a esa parte. ¿Sí? Siempre estamos buscando culpables, siempre estamos buscando por lo que no se sabe cómo es la realidad. Entonces nosotros o pensamos, queremos creer a nuestra manera. En algunos casos se puede decir que el infierno no existe, pero si Jesús, la razón por la cual el infierno existe, por la cual Dios envió a Jesús es porque el infierno existe, si no, no habría necesidad de haber enviado a Jesús. Dios lo envía a salvar la humanidad de la salvo de ir a ese lugar de tormentos, llevando a Jesús el castigo que era para nosotros, pero en nosotros está si lo tomamos o lo dejamos. Si nosotros lo tomamos o lo dejamos, Dios respalda
esa decisión y Dios dice que en su infinito amor, él ya lo hizo, ¿sí? Amén. Él ya hizo lo que iba a hacer porque nos amó primero que a Jesús. Dice que nos amó primero a nosotros, ¿sí? Nos amó primero enviando a su hijo, o sea que lo manda a semejante situación que le tocó vivir Jesús por nosotros, llevándose el pecado de toda la humanidad, salvos de la condenación del infierno, ¿sí? Para que todos pudiéramos nosotros tener esa oportunidad de escapar de este lugar de tormento, porque es un lugar de tormento, ¿sí? Es un lugar donde las personas van a quedar excluidas de la presencia de Dios, ¿sí? Donde las personas no van a tener oportunidad, ¿sí? De volver a estar, digamos, todo lo que va a pasar allí, todo es nomás estar separado, es que nomás estar separado de Dios espiritualmente es algo duro, ¿no? Porque anda uno con ese vacío, con esa tristeza, con ese sosiego, que no hay nada que hacer, que a toda hora se siente solo, sí, a toda hora uno piensa que está solo y es esa tristeza, esa nostalgia, ese vacío allá en el corazón, ¿sí? Entonces, ¿cómo será la persona estar allí separada de Dios por los siglos de los siglos, separada del Espíritu Santo, separado de su familia, separado de todo las cosas y sobre todo no estar allí se va allí a estar en ese lugar tan hermoso, ¿sí? Entonces, eso nomás es una decisión que nosotros debemos tomar ahora antes que sea demasiado tarde. Porque vea el rico no pensó que él iba a morir tal vez. ¿Sí? Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Hermana, hay una apreciación que uno debe hacer, porque uno cuando uno está predicando y cuando uno toma los versículos de condenación y del infierno, etcétera, etcétera, uno siempre está pensando en la gente que no conoce a Cristo. Pero hay que entender que uno tiene que reflexionar, que dice la Biblia, el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, la importancia del valor de la salvación, de cuidar la salvación. Pablo dice, cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Imagínate. O sea, es persistir en la fidelidad, porque dice la Biblia, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Sí? Y el que venciere, estos serán salvos. Entonces, es importante que toda esta reflexión que estamos escuchando nos ayude para que tengamos más firmeza en la palabra, ser más fieles al Señor, que por ninguna cosa, como dijo Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Ahí dice todo lo que tiene, o sea, que nada nos vaya a separar de ese amor, a ser fieles hasta la muerte. Amén. Ser constantes, porque a veces uno no es, de pronto un día sí quiere, un día no quiere. Por eso es que el Señor dice que digamos, el corazón del hombre es engañoso, ¿no? Porque a veces uno puede estar que sí quiere todo con el Señor y después ya no, yo como que no, y como que es. Entonces, que el Señor nos ayude, que podamos nosotros seres hombres y mujeres constantes, que perseveremos, que estemos preparados, que realmente creamos que este lugar, que el Espíritu de Dios, como vimos el objetivo general, Él es el que nos convence de que realmente esto sí es verdad, porque ni un ser humano, nadie nos puede convencer, porque no es como diga el pastor, no es como diga el hermano, sino como lo dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que el infierno existe y que encontramos muchísimo más versículos, nosotros al ponernos a buscar, encontramos muchísimo de lo que de allí, ya nomás en Job, ahí nos está hablando cómo se describe este lugar, ¿no?
Sí. Y pues no alcanzamos a terminar hoy el tema, entonces con la ayuda de Dios lo terminaremos para la próxima, porque siempre nos faltaron otros Otros pasos. No Sí. sé si hay alguna pregunta de mis otros hermanos o quedaron confundidos. Todo está Eh, bien, una feliz noche. Yo creo que ahí ya para terminar, hay una parte que yo tengo un mensaje de 5 cosas entre muchas que son reales, que yo he predicado de mensaje, y uno es que Dios es real, pero el diablo también es real. El cielo es real, pero el infierno también es real. Y la muerte es real también, y la palabra es real. Ese mensaje yo lo he dado y es una realidad. Y se le puede añadir que Sí, la nuestra palabra de Dios convicción es para ser verdad. mejores también es real. ¿Cómo? Que se le puede añadir que la convicción para nosotros ser mejores también es real. Claro. Ujú. Sí, Pero sí, Señor. Pues gracias a Dios le damos por todo y pues vamos a orar y que el Señor sea pues ayudándonos a que amén, estemos cada día preparados porque amén. realmente Amén. ya el plan está dado, solamente nosotros es decidir y cada día creer que todo esto sí es verdad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias Aleluya. por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor, enviando a tu Hijo Jesús para salvarnos de tan grande condenación. Gracias te damos, Señor, porque, Señor, no merecíamos nada, Señor, sino la muerte, Señor. Pero tú nos has mirado con amor eterno, Señor, enviando, Señor, a tu Hijo porque nos amaste primero a nosotros, Señor, para que nosotros pudiéramos escapar, Señor, de este lugar de condenación, Señor. Te pedimos que por favor tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, de este convencimiento de juicio, Padre. Que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo nos convenza, por favor, Señor, y que nos ayudes a realmente a prepararnos, Señor, a nuestra familia, Señor, a nuestros hijos, Señor, y a toda la humanidad, porque esta salvación, Señor, está dado para todos, Señor. Solo nosotros necesitamos tomar las decisiones, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones trascendentales ahora, Señor, antes que sea demasiado tarde, Señor, antes que ya no haya nada que hacer, como le pasó al rico, Señor, que tal vez él pensó que no iba a morir porque tenía suficiente dinero y no aprovechó el tiempo aquí en la tierra. No aprovechó, Señor, a prepararse para la vida eterna. Solo se preparó para terrenalmente, Señor Dios mío. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos a aprovechar el tiempo, porque de todo te tenemos que rendir cuenta del tiempo, Señor, de tu palabra, de tu evangelio, de nuestros hijos, de nuestras casas, Señor. Ayúdenos a prepararnos, a creerlo, Señor, que todo esto es real, Señor, y que pronto todo se termina, Señor, y que nosotros, Señor, necesitamos, Señor Dios mío, poder escapar de ese lugar con nuestras familias, con nuestros hijos, con todas las parentelas, porque ya está dado, Señor. Ayúdenos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de tu santo Hijo Jesús, Señor, a ti te lo pedimos, Padre. Gloria a ti. Bendiga a Gracias. cada uno de mis hermanos, Señor. Bendiga sus Amén. vidas, Señor. Fortalezca sus vidas. Ayúdelos, guárdalos, protéjalos, Señor. Danos sueño reparador, Señor. Guárdanos en esta noche de todo mal, de todo peligro, Padre. Libra a cada familia aquí representada de malas noticias, de accidentes, de la muerte repentina, Padre. Que podamos hacer esos tesoros en el reino de los cielos, Señor. Bendícenos con tu bendición, Padre. Y guárdanos de terremotos, de marimotos, Señor, de desastres naturales, Señor, de temblores, Señor. Guarda a cada familia en cada ciudad donde se encuentran, Señor, aquí representada, Señor. Guarda a sus parentelas, sus familias, y guarda a mis hermanos que no pudieron conectarse en esta noche, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor. Y ayúdanos a continuar, Señor, a ser constantes, Señor, con Amén. estos temas que trascienden para nuestra vida, Padre.
porque Padre Celestial, Jesús, Señor, vino por todos, Señor. Gloria En a el Dios. nombre de Jesús, gracias, mi Señor, Gracias, por gracias. cada familia aquí representada, Señor. Y así como te lo hemos pedido, lo recibimos, Padre, para la honra y gloria de tu santo nombre, Señor. Recibe la honra, recibe la gloria, la adoración, recibe, a ti pertenece toda la gloria por los siglos de los siglos, porque todo es tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito seas por los siglos de los Gracias. siglos. Gracias, Amén. Señor. Amén. Amén. Gracias. Y Amén. Gracias, amén. pastor. Feliz noche para todos.